Recording in progress. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Voy a presentarme, soy el doctor William Dongo Campos, soy médico pediatra, soy médico asistente del Hospital María Auxiliadora y en esta oportunidad vamos a hablar sobre desnutrición severa en pediatría. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, la desnutrición como entidad clínica va a estar relacionado entre las principales causas de muerte en la infancia en el mundo. La desnutrición como tal muchas veces no va a causar una muerte de los niños, pero sí en el contexto de un paciente con alguna patología determinada y a su vez tenga desnutrición, va a hacer que esta respuesta inmunológica deficiente secundaria a la desnutrición haga que este paciente tenga mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo podemos definir a la desnutrición? La desnutrición va a ser un síndrome sistémico resultante de la deficiencia de nutrientes esenciales en el organismo, cuya expresión clínica y potencial reversibilidad es dependiente a la magnitud de esta deficiencia. Mientras mayor deficiencia de macronutrientes o micronutrientes, mayor compromiso en el paciente. Para el desarrollo de esta exposición se ha tomado estas actualizaciones o estas directrices. La primera directriz que viene de la Organización Mundial de la Salud, la cual nos daba algunos pasos de cómo nosotros debemos manejar al niño con desnutrición severa. Esta ha sufrido una actualización y después de esta actualización, que más o menos tiene 10 años, no ha habido una nueva actualización. Entonces, las últimas publicaciones o los últimos estudios sobre desnutrición severa las estamos sacando de up to date. En el mundo hay 52 millones de niños menores de 5 años que tienen emaciación. Emaciación es el sinónimo de desnutrición aguda. 17 millones menores de 5 años tienen emaciación grave o desnutrición aguda grave. 155 millones de niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento o desnutrición crónica. Y 42 millones menores de 5 años son obesos o tienen sobrepeso. 45% de las muertes en niños menores de 5 años tienen relación con la desnutrición por el estado de inmunodeficiencia al cual nos va a llevar. Como introducción, la desnutrición es una enfermedad de la pobreza generalizada y malas condiciones higiénicas agravadas por disparidades socioeconómicas. Al ser nosotros un país en vías de desarrollo, todavía tenemos casos de desnutrición y por eso es importante conocer este estado de inmunodeficiencia. La mayoría de los casos de malnutrición en niños son identificados por problemas infecciosos agudos. Es decir, estos niños no van a ir a la atención médica porque tienen problemas nutricionales, sino van a venir por diferentes entidades como diarreas, vómitos, tos o fiebre, etc. Entonces, nosotros tenemos que captar a estos pacientes
en el momento de la evaluación. ¿Cómo yo voy a poder llegar al diagnóstico de desnutrición severa? Los nuevos estándares de la Organización Mundial de la Salud y de las entidades que ven más estos temas, nos hablan de desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa. ¿Cómo yo voy a poder llegar al diagnóstico de desnutrición aguda moderada? Cuando el perímetro braquial esté entre 11.5 y 12.5 centímetros. O las desviaciones estándar o Z-score para peso para la talla va a estar entre -2 a -3 desviaciones estándar. La desnutrición aguda severa, vamos a considerar a todo paciente que tenga un perímetro braquial menos de 11.5 centímetros o que en desviaciones estándar esté por -3 desviaciones estándar del peso para la talla. La presencia de edema con fovea bilateral va a ser el diagnóstico de desnutrición aguda severa. ¿A qué quiero llegar? Si yo tengo un paciente que tiene -2 desviaciones estándar, pero tiene edema con fovea bilateral, automáticamente la presencia de edema hace que este paciente se convierta en desnutrido agudo severo. Como no hay muchos estudios realizados, los estudios más serios se han hecho en los pacientes entre 6 meses y 59 meses de edad, 6 meses y 5 años de edad. En esta etapa de la vida es donde ha habido mayor incidencia y es la etapa mejor estudiada con problemas de desnutrición severa. Por eso, estos criterios que estamos mencionando acá arriba están validados para esta edad, entre los 6 meses y 59 meses de edad. En menores de 6 meses, nosotros vamos a usar la relación peso-talla y vamos a llegar al diagnóstico por debajo de -3 desviaciones estándar. Y en mayores de 5 años vamos a utilizar el índice de masa corporal también para llegar al diagnóstico -3 desviaciones estándar. El perímetro braquial no está validado todavía en estas etapas. ¿Cómo yo voy a poder medir el perímetro braquial? Voy a trazar una línea entre el acromion y el olecrano. En la parte media voy a medir y eso es lo que voy a validar como perímetro braquial. En el mundo existen actualmente 2 tipos de desnutrición severa. La desnutrición severa complicada y la no complicada. ¿Cómo vamos a poder diferenciar? La desnutrición crónica complicada representa una minoría y se va a caracterizar porque estos pacientes van a presentar complicaciones clínicas como sepsis, diarreas, con deshidratación, pobre apetito y alteraciones dermatológicas. Estos pacientes, si cumple criterios y tiene estas características, yo digo que es una desnutrición complicada. Estos niños deben manejarse hospitalariamente, ¿ya? Deben ser su manejo hospitalario para el tratamiento de las patologías e iniciar la recuperación nutricional. En la desnutrición no complicada, actualmente es la gran minoría de los niños y una característica de estos pacientes va a ser que van a presentar apetito, ¿no? La presencia de apetito va a hacer que estos pacientes puedan ser tratados en la comunidad. Existen en el mundo centros comunitarios donde se realiza el manejo de estos pacientes cuando son diagnosticados como desnutrición no complicada. Esta prueba del apetito, se hace una prueba del apetito, se le da una fórmula terapéutica que en siglas está como FTLC, que es una fórmula terapéutica lista para consumir, y se hace de acuerdo al peso y de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Se hace ahí
Hay un esquema para hacer la prueba del apetito y los niños que pasan esta prueba van a tratamiento en la comunidad. En nuestro país no se trata a estos pacientes en la comunidad. Todo paciente con desnutrición severa entra a manejo hospitalario. Vamos a tener dos tipos de desnutrición severa: la desnutrición de tipo marasmo y la desnutrición de tipo kwashiorkor. La desnutrición marasmo va a ser la forma severa de la desnutrición crónica y el kwashiorkor va a ser la forma severa de la desnutrición aguda. El marasmo lo vamos a diagnosticar a través de la circunferencia braquial. Y el kwashiorkor, una de las características va a ser la presencia de edema bilateral. Vamos a hablar un poquito de cómo es la fisiopatología del desnutrido crónico severo. Aquí vamos a hablar del marasmático, de la forma marasmática. Estos pacientes, al tener un balance negativo, ¿a qué me refiero con balance negativo? Pobre ingesta de alimentos. Este balance negativo se va a dar en forma paulatina, poco a poco. El paciente va a dejar de comer, va a tener una ingesta calórica por debajo de lo establecido para su peso y su edad. Y esta pobre ingesta calórica va a generar en él un periodo de adaptación. Es decir, el mismo cuerpo va a adaptarse a esta poca ingesta de alimentos. ¿Cómo se va a adaptar? Va a perder peso y va a generar atrofia. Es decir, las pocas calorías, proteínas que yo recibo, lo voy a utilizar para mantener mis funciones vitales, el metabolismo que me pueda mantener vivo. No voy a utilizarlo para generar tejido, ¿no? Entonces yo voy a perder peso y voy a atrofiar tejido. Además, me voy a acostumbrar a vivir en hipotermia y en anemia. Vivo en hipotermia porque voy a necesitar menos calorías para mantener calor, y en anemia el hierro no lo voy a utilizar para transportar oxígeno, sino lo voy a utilizar en las reacciones metabólicas que me mantengan vivo a nivel cerebral. Este periodo de adaptación que tiene este paciente se llama homeorexis. La homeorexis es la adaptación a lo patológico. Entonces, este paciente va a tener detención del desarrollo y de su crecimiento. Entonces, algunos sistemas van a frenarse, otros se van a hacer más lentos para tratar de llegar a esta homeorexis. En el desnutrido agudo severo, en este caso el kwashiorkor, el balance negativo va a ser agudo. Este niño va a dejar de comer por algún motivo en forma brusca. Entonces, al ser una detención o un problema agudo, no le va a permitir generar un periodo de adaptación. Y este paciente va a tener como complicaciones edema, hipotermia, hipoglicemia, infecciones y alteraciones en piel linfaneras. Esto va a hacer que este paciente tenga mayor predisposición a complicaciones y a fallecer. Acá vamos a tener algunas diferencias entre kwashiorkor y marasmo. Vamos a ver que la emaciación, como habíamos visto, que es disminución del tejido celular, va a estar más presente o va a ser más notorio en el marasmo. Este es el paciente con marasmo. El edema va a ser más común en el kwashiorkor, ¿ya? En el marasmo no vamos a tener edemas. Cambios en el cabello va a ser común en el kwashiorkor, el famoso signo de la bandera, acá va a ser menos frecuente. Los cambios mentales va a ser más frecuente en el kwashiorkor. Estos niños van a ser irritables, van a estar somnolientos. En cambio, en los pacientes con marasmo no. La dermatosis va a ser muy común en kwashiorkor, generalmente por hipovitaminosis.
Por ejemplo, acá tenemos un niño con edemas y lesiones en piel, estas lesiones hipercrómicas que corresponden a hipovitaminosis, es una pelagra, es una dermatitis pelagroide en un niño con desnutrición severa por kwashiorkor. El apetito va a ser pobre en el kwashiorkor, en el marasmo va a tener buen apetito. La anemia va a ser más grave en el kwashiorkor que en el marasmo. La grasa subcutánea va a estar más presente en el marasmo. En el rostro, generalmente los pacientes con kwashiorkor tienen edema, y en el marasmo es la típica facies maliciente o carita de mono, ¿no? Son niños que parecen viejitos en su facies. La infiltración grasa o hígado graso va a ser más común en el kwashiorkor. Entonces, a lo que queremos llegar ahora es que todo niño de bajo peso y gravemente desnutrido no es una versión reducida de un niño normal. Yo tengo que enfocarlo de diferente manera a un niño desnutrido. Las proporciones relativas de distintos órganos y tejidos han cambiado para adaptarse. La composición química del organismo también es diferente y, por tanto, las reacciones del organismo de un niño desnutrido ante el estrés de cualquier naturaleza será diferente. Infecciones, trastornos metabólicos, estos niños van a responder diferente a un niño eutrófico. Vamos a mencionar algunas características de esta adaptación que tienen estos niños con desnutrición para que nos demos cuenta frente a qué tipo de paciente estamos. A nivel cardiovascular van a reducir el gasto cardíaco y el volumen sistólico. La presión arterial va a ser baja. Va a reducir la perfusión renal y el tiempo de circulación. A nivel del hígado se va a reducir la síntesis de todas las proteínas, tanto proteínas estructurales como proteínas que pueden estar en diferentes ciclos metabólicos o como parte del sistema inmunológico van a estar alterados. La producción de energía a partir de sustratos como la galactosa y la fructosa es mucho lenta de lo normal. No van a utilizar a la glucosa como fuente de energía. A nivel gastrointestinal, la mucosa va a estar atrofiada y la absorción de nutrientes se reduce. El borde encefalio va a estar atrofiado. Chicos, ¿me escuchan? Creo que me desconecté, ¿no? ¿Me confirman? Se escucha. Sí se escucha. Ya, perdón. La mucosa gastrointestinal va a estar atrofiada. Entonces, al estar atrofiada, este niño va a tener un síndrome de mala absorción. Puede tener diarreas, puede tener distensión abdominal, incluso puede llegar a vomitar. Entonces, estas características las hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer el tratamiento. A nivel inmunológico, todos los aspectos de la inmunidad van a estar disminuidos. La respuesta inmune en fase aguda va a estar disminuida, ¿no? Entonces, los signos típicos de infección, como aumento de recuento de glóbulos blancos, fiebre, van a estar ausentes. Vamos a poder tener un niño con séptico y probablemente sus reactantes de fase aguda normales. Vamos a tener un niño con neumonía y no va a ser taquipnea. Entonces, la respuesta frente a infecciones va a estar alterada. A nivel endocrinológico, los niveles de insulina van a estar reducidos y este niño va a tener pobre tolerancia a los cambios de niveles de glucosa. Esto también es muy importante saber porque al momento de iniciar la alimentación o la recuperación nutricional, debemos tener cuidado con la administración de glucosa. Eso lo vamos a mencionar más adelante. A nivel de electrolitos también existe una alteración importante. Acá tenemos la pared celular y tenemos el sistema bomba, sodio, potasio, ATPase. Como sabemos, la pared celular va a estar compuesta por proteínas y al haber una reducción en las proteínas también va a estar alterada esta bomba. ¿Qué va a pasar? El sodio, que es un electrolito extracelular, va a ingresar a la célula y el potasio va a salir de la célula juntamente con el
magnesio. Entonces, estos pacientes van a tener una falsa hiponatremia, porque el sodio no es que lo hayan perdido, sino se ha entrado a nivel intracelular. Y el potasio sí ha salido, ¿no? Y el potasio afuera no es lo mismo que adentro. Entonces, este niño sí me va a hacer signos de hipocalemia, pero no de hiponatremia, porque el sodio está dentro de la célula. ¿Cómo podemos explicar en el kwashiorkor el edema por algunas teorías, como la hipoalbuminemia? Estos pacientes, al no tener proteínas a nivel vascular, no va a haber quien mantenga la presión coloidosmótica y el agua va a salir al intersticio, ¿no? Otras teorías es que este niño, como vive baja la presión arterial, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión, retiene sal y esto va a generar mayor edema. Estas son algunas teorías que tratan de explicar por qué el niño con kwashiorkor tiene edema. Muy bien, vamos a entrar al tratamiento. ¿Cómo debemos tratar? A estos pacientes, para el tratamiento, tenemos estos 10 pasos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Nos hablan de una primera fase, que es la fase de estabilización y la fase de rehabilitación. Generalmente la fase de rehabilitación empieza a partir de la segunda semana y la fase de estabilización es la primera semana. ¿Ya? Acá en este esquema, para solamente apuntar algunos detalles, porque los vamos a desarrollar todos, los micronutrientes se debe iniciar desde la primera etapa de estabilización, ¿ya? Pero la primera semana debe ir sin hierro. Vamos a dar todos los micronutrientes menos hierro y a partir de la fase de rehabilitación recién iniciamos con hierro. La alimentación prudente sí va desde el inicio. Entonces, durante estos 10 pasos, ¿qué cosa debemos tratar? La hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, corrección de electrolitos, tratamiento de infecciones, tratamiento de corrección de micronutrientes, iniciar una alimentación prudente. Vamos a iniciar recuperación del crecimiento, estimulación sensorial y vamos a preparar al paciente para el seguimiento. En la hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia va a ser una complicación frecuente en los primeros días del tratamiento. La hipotermia y la hipoglicemia generalmente aparecen juntos. Si ustedes tienen un niño con hipoglicemia, tomen la temperatura. Si tienen un niño con hipotermia, tomen la glicemia. ¿Ya? La hipoglicemia se puede precipitar por un ayuno de más o menos 4 a 6 horas o por una infección sistémica grave. La hipoglicemia y la hipotermia también van a ser signos de infección, ¿no? O de sepsis. Son signos de hipoglicemia, la hipotermia, en pequeños apnea, anorexia, apatía o letargo. ¿Cuándo yo considero hipoglicemia? Si la glucosa está menos de 50 miligramos por decilitro. Si yo tengo un paciente con este valor, inicio tratamiento. ¿Está consciente o está inconsciente? Si está consciente, voy a dar 50 mililitros de glucosa o sacarosa, ¿no? ¿Cómo preparo esto? Voy a preparar una cucharada de azúcar más 3.5 cucharadas de agua y eso le doy al paciente. O si tengo dextrosa al 10%, también le doy 50 mililitros, sea por vía oral o por sonda nasogástrica. Si el paciente está inconsciente, le voy a dar 5 mililitros por kilo de dextrosa al 10% por vía endovenosa. Después de dar este tratamiento, voy a continuar con un régimen nutricional que se llama F75. Esta es una fórmula especial para niños con desnutrición, lo cual lo vamos a administrar en 2 horas. 25% cada media hora de lo que le corresponde
en 2 horas. Esto lo vamos a hablar más adelante en alimentación prudente. Pero este es un tipo de fórmula para estos tipos, para los pacientes con desnutrición. ¿Cómo debemos prevenir? Vamos a alimentar al niño cada 2 horas desde el principio, o si es necesario, después de rehidratarlo, si el paciente estaría deshidratado. Siempre alimentarlo durante la noche. En la noche también el paciente debe continuar con su régimen de alimentación para evitar la hipoglicemia. La hipotermia. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico de hipotermia? Temperatura menos de 35.5 rectal o menos de 35 axilar. ¿Ya? Si yo tengo un paciente con hipotermia, debo tratar la hipotermia. Primero voy a buscar calentar al paciente. Vamos a utilizar mantas tibias, lámparas incandescentes, vamos a ponerlo en contacto con la madre para que aumente la temperatura. Debemos medir la temperatura rectal cada 2 horas hasta que ésta sea más de 36.5, ¿ya? Debemos asegurar de que el niño esté cubierto, sobre todo en las noches, y si hay hipotermia, compruebe siempre que no haya hipoglicemia. Dentro de la prevención hay que estar alimentándolo al niño cada 2 horas y tratar de mantenerlo seco, cambiar la ropa de cama, ¿ya? Y los pañales del paciente. Muy bien, la deshidratación. ¿Cómo vamos a tratar la deshidratación? ¿Ya? Si el paciente está deshidratado, la forma correcta de tratar la deshidratación o lo aconsejado es a través de la vía oral. En caso de que el paciente tenga signos de shock, vamos a utilizar en forma endovenosa. Si hay shock, vamos a iniciar con un bolo de 15 mililitros por kilogramo durante 1 hora, ¿ya? Y si no hay mejora, se puede administrar un segundo bolo. ¿Ya? ¿Qué fluido vamos a utilizar? Se puede utilizar cloruro de sodio al 0.9%. Si vamos a utilizar vamos a corregir la deshidratación por vía oral, vamos a utilizar una solución que se llama Resomal, ¿ya? Que es una solución de rehidratación para los malnutridos. Es una solución especial. Ahorita vamos a ver su composición. ¿Cómo voy a tratar la deshidratación? 5 mililitros por kilo de este Resomal cada 30 minutos durante 2 horas por vía oral o sonda nasogástrica. Y después de esto, 5 a 10 mililitros por kilo por hora por las siguientes 4 a 10 horas. ¿Ya? Debemos dar un volumen más o menos entre 70 a 100 mililitros por kilo para restaurar toda la hidratación de nuestro paciente. Debemos monitorizar cada media hora durante 2 horas y cada hora durante las 6 a 12 horas los siguientes signos. ¿Por qué debemos de estar monitorizando? Porque estos pacientes va a ser muy fácil llevarlos de la deshidratación a la sobrehidratación. Entonces, si yo veo que mi niño está aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ya corregí la diuresis o si estamos ya en poliuria, yo tengo que pensar que me estoy yendo a la sobrehidratación. A nivel pulmonar voy a empezar a escuchar estertores o edema en párpados, yo tengo que suspender la hidratación. Ya es muy fácil llevarlos de la deshidratación a la sobrehidratación. Habíamos hablado que debíamos usar un suero que se llama Resomal. ¿Ya? ¿Qué características tiene el Resomal? El Resomal es una solución que tiene la mitad de sodio que las sales de rehidratación normal, tiene más potasio y tiene más glucosa. Entonces, ¿cómo podemos preparar un Resomal? Vamos a diluir un sobre de sales de rehidratación estándar en 2 litros de agua. Normalmente se diluye en 1, pero lo vamos a diluir en 2. Vamos a agregar 50 gramos de sacarosa, ¿ya? Esto aproximadamente son 4 cucharadas, y vamos a agregar 40 mililitros de una mezcla que se llama mezcla mineral. Esta mezcla mineral se caracteriza por tener más potasio, ¿ya? Potasio y magnesio, que son que
esos disturbios electrolíticos que habíamos visto por el problema de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto no es muy fácil de encontrar en nuestro medio, entonces si no tenemos mezcla mineral, vamos a esta solución le vamos a agregar 50 miliequivalentes de una solución de cloruro de potasio. El cloruro de potasio que nosotros ponemos a nuestras soluciones de dextrosa, eso podemos agregar a esta preparación y así poder tener nuestro resomal. En los desequilibrios electrolíticos, recuerden que tenemos un exceso de sodio corporal, ¿ya? Aunque en los exámenes nos salga hiponatremia. Sabemos que el sodio está a nivel intracelular y cuando nosotros dosamos electrolitos séricos, no dosamos lo que es intracelular, sino extracelular. Entonces no debo corregir el sodio, ¿ya? Eso sí es muy importante que ustedes lo sepan. No hay que corregir el sodio. Esto puede incluso desencadenar la muerte del paciente si es que corregimos. Lo que sí debemos corregir es el déficit de potasio y magnesio. Normalmente esta corrección es lenta. Se dice que se debería corregir en 2 semanas. Podemos administrar suplementos de potasio de 3 a 4 milimoles por kilo por día y suplementos de magnesio de 0.4 a 0.6 milimoles por kilo por día. Estos suplementos se pueden agregar a la fórmula o a la comida que va a empezar a recibir nuestro paciente. Las infecciones de todo paciente con desnutrición severa debe ser tratado empíricamente con antibióticos de amplio espectro. Todo paciente con desnutrición severa es potencialmente infectado hasta no demostrar lo contrario. A menudo se van a presentar infecciones sin signos clínicos clásicos como fiebre, taquicardia o taquíneo, que habíamos visto ya diapositivas antes, ¿no? No hay estudios, los estudios que se han hecho sobre antibióticos en pacientes con desnutrición severa son muy limitados, pero los pocos que hay han demostrado beneficios de supervivencia al administrar antibióticos a estos pacientes. ¿Qué antibiótico se debería dar? Las recomendaciones nos dicen ampicilina y gentamicina en lugares donde no haya resistencia a antibióticos. En nuestro país, si tenemos una alta tasa de resistencia, entonces deberíamos utilizar ceftriaxona. En pacientes con diarrea prolongada deberíamos agregar metronidazol. En pacientes con sospecha de parasitosis intestinal deberíamos iniciar mebendazol. Si el paciente es un paciente con VIH, deberíamos iniciar terapia antirretroviral después de estabilizar las complicaciones metabólicas y la sepsis en estos pacientes. Si sospechamos de nuestro paciente tiene TBC, deberíamos buscar a través de PPD y radiografía de tórax. Muy controversial actualmente PPD en un paciente inmunocompetente, pero eso es lo que nos hablan las guías. En cuanto a micronutrientes, recordar que la administración de hierro siempre es a partir de la segunda semana, ya en la fase de recuperación. La vitamina A ya se debería dar por vía oral con el siguiente esquema. Al primer día, ya al segundo y al 14º día. ¿Cómo se administra? ¿O a qué dosis? 200.000 unidades internacionales en mayores de 12 meses, 100.000 unidades internacionales entre 6 y 12 meses y 500.000 unidades internacionales entre 0 a 5 meses. Durante 2 semanas debemos administrar ácido fólico, zinc, cobre y hierro a estas dosis. Alimentación prudente. Entonces, ¿cómo debemos alimentar a estos niños? Debemos empezar un régimen que proporcione calorías y proteínas necesarias para mantener los procesos fisiológicos básicos. Hay que recordar que este niño está en homeorexis, que es un estado patológico, entonces yo tengo que empezar en forma prudente. No puedo iniciar con alimentos con mucho contenido calórico. Debemos empezar a alimentar al niño lo más pronto posible. Debemos utilizar tomas
pequeñas pero frecuentes, ¿no? Hay que recordar que tenemos alterado el tracto gastrointestinal, entonces es mejor tomas pequeñas y frecuentes. Debemos alimentar por vía oral o sonda nasogástrica. Debemos iniciar con volúmenes pequeños. Debemos utilizar con un volumen total de líquidos entre 100 a 130. Si el niño tiene edema, debe empezar con 100 mililitros por kilo por día, ¿ya? Si el niño está lactando, hay que alentar y continuar con la lactancia materna. ¿Con qué vamos a empezar la alimentación prudente? Vamos a empezar con el régimen F75. ¿Qué significa F75? Significa que esta solución tiene 75 calorías y 0.9 gramos de proteína en 100 mililitros. Nos hablan también de una forma de preparar este F75. ¿Cómo lo voy a administrar? El volumen que me sale lo voy a administrar cada 2 horas entre el primer y segundo día, cada 3 horas entre el tercer y quinto día y cada 4 horas entre el sexto a séptimo día. La meta debe ser que este niño deba consumir el 80% del volumen total diario. Debemos estar monitorizando las cantidades servidas y no ingeridas, si el niño presenta vómitos, si está haciendo diarrea, recuerden que nos puede hacer síndrome de mala absorción, y cómo va a ir el peso. Entonces, ahora vamos a hablar de la fase, de rehabilitación. Vamos a ver la recuperación del crecimiento. El paciente normalmente a la semana después de estar en la fase de estabilización ya va a recuperar el apetito, ¿ya? Normalmente todos los niños a la semana ya recuperan el apetito. Durante esta fase lo que se busca es aumentar el peso más o menos a 10 gramos por kilo por día. Vamos a sustituir la fórmula F75 por una F100 en 2 días. Esta transición la vamos a hacer en 2 días, ¿ya? Y si está recibiendo lactancia materna, debemos seguir alentando a que continúe con lactancia materna. Entonces, este régimen F100 se caracteriza porque va a tener 100 calorías y 2.9 gramos de proteína en 100 mililitros. ¿Cómo vamos a hacer esta transición? Vamos a aumentar el volumen de 100 a 130, que era el inicio, a 150 mililitros por kilo por día, cada 4 a 6 horas. Luego vamos a estar aumentando 10 mililitros por cada una de las tomas hasta llegar a 220 mililitros por kilo por día. Debemos monitorizar en esta etapa cómo va la frecuencia respiratoria y cómo va la frecuencia cardíaca. Si estamos teniendo un aumento de más de 5 respiraciones por minuto o frecuencia cardíaca más de 25 latidos por minuto, debemos reducir el volumen y empezar a reducir a este esquema 16 mililitros por kilo por toma cada 4 horas por 24 horas y luego aumentar a 19, a 22 y así hasta recuperar el volumen inicial. La recuperación del crecimiento después de esta transición de 2 días, vamos a alentar que tengan tomas más frecuentes de al menos cada 4 horas. Ya vamos a progresar las kilocalorías. Recuerden que habíamos empezado con una F75, una F100, ya podemos llegar a 150 a 200 kilocalorías por kilo por día. Las proteínas también podemos aumentar, ¿ya? El niño que recibe lactancia debe seguir recibiendo lactancia materna. Y algo importante es que debemos pesar a los niños todas las mañanas antes de darle de comer. Eso nos va a ayudar a ver en una gráfica cómo está nuestro peso. ¿Cómo yo puedo valorar mi aumento de peso? Yo digo que es escaso si está ganando menos de 5 gramos por kilo por día. Digo que es moderado si está entre 5 a 10. Y bueno, si está más de 10 gramos por kilo por día. Y una de las últimos ítems es la estimulación sensorial. Recuerden que estos pacientes
En este proceso de homeorexis sobre todo los kwashiorkor, van a ser niños que van a tener problemas a nivel del sistema nervioso central, van a ser niños somnolientos, irritables. Entonces la estimulación sensorial es muy importante en estos pacientes. Debemos proporcionar una atención afectuosa, debemos buscar un entorno alegre y estimulante. A través de ludoterapia, por lo menos 15 a 20 minutos por día, vamos a generar que estos niños vuelvan a aprender. Vamos a incentivar la actividad física y debemos involucrar a la madre en este proceso. Después de haber ya recuperado a nuestro paciente, ¿cuándo vamos a prepararlo para el alta? Se considera que un niño sea recuperado si su peso es el 90% que le corresponde para su talla. O sea, está menos una desviación estándar del peso para la talla. ¿Qué debemos preparar para el alta? Que siga con la alimentación adecuada, darle una correcta orientación en cuanto a calorías y nutrientes que debe continuar en casa. Debemos también seguir con la estimulación sensorial, ¿ya? Periódicamente realizar exámenes para ver cómo están sus electrolitos, cómo van sus proteínas. Y debemos, una vez ya en recuperación, a estos niños mandarlos a vacunas para que completen sus esquemas. También debemos indicar la vitamina A cada 6 meses hasta sus controles posteriores. Bueno, con eso terminamos lo que vendría a ser desnutrición severa y manejo. ¿Alguna pregunta, duda de parte de ustedes? Doctor, Sí, te escucho. una consulta. En cuanto a la rehidratación que usted estaba mencionando, donde dijo que se podía usar cloruro de sodio del 0.9%, menciona que tiene que ser 15 mililitros por kilogramo. En otros lugares aparecen como 20 mililitros por kilogramo en cada 10 minutos. ¿Sería lo mismo o...? No. Esos bolos que tú me mencionas es en un paciente eutrófico. En el paciente desnutrido, siempre la hidratación o los bolos son más lentos. Y ya no va a ser en 10 minutos, sino en 1 hora, doctor. Sí. Ahí, listo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, con eso terminaríamos la clase para que continúen con el siguiente tema. Las diapositivas las voy a enviar a su compañero para que las pueda compartir con ustedes. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Si no hay más dudas, eso sería todo conmigo. Nos vemos pronto. Hasta luego.